Damas y caballeros, no estoy bien en este momento. Necesito hablar con ustedes porque ha sucedido algo de lo que quizás nunca me recupere. Ayer participé en el podcast de Don Lemon. Sí, ese Don Lemon de CNN, bueno, ex CNN debería decir. Y él directamente me preguntó si quería llamarlo maricón. Sí, me estaba provocando para que lo llamara con la palabra con M. Les voy a mostrar algunos momentos de esa entrevista tan interesante y cautivadora. Además, Mikala Peterson está retractándose de sus comentarios sobre la censura, más o menos, tal vez, en realidad no. Y el Times of Israel y Haaretz, que son publicaciones israelíes, ahora están verificando un informe de que las FDI invocaron lo que se conoce como el Protocolo Hannibal el 7 de octubre, lo que significa que mataron a su propia gente. Todo eso viene a continuación en Candace. Ayer fue un día de locos. Tengo que reconocer que mi vida simplemente no es normal. No es normal de ninguna manera. Empecé el día haciendo la entrevista de Russia Brand. Fue maravilloso. No puedo esperar a que ustedes puedan verla. Creo que se va a publicar mañana. Pero luego, después de eso, me uní a Don Lemon en su podcast. Ahora, probablemente estés pensando, Candace, ¿por qué harías eso? Don Lemon, Dios mío, él promovía la vacuna del COVID, todo eso. Bueno, ya no está en CNN, y yo soy una persona que cree que la gente puede cambiar. Y su equipo fue muy amable cuando se pusieron en contacto, así que solo querían tener una conversación totalmente normal. No se suponía que fuera una entrevista trampa. Pero por supuesto, en el fondo de mi mente, sabía muy bien que iba a ser una entrevista trampa, porque simplemente no pueden evitarlo. Él no puede evitarlo. De hecho, en un momento de esa conversación, él dice directamente que él es el establishment. Déjame decirte esto, he estado en la política mucho tiempo en relación a mi vida, 8, 9 años, pero puedo garantizarte que lo que sucedió ayer en su programa nunca he experimentado algo así. Nunca lo he experimentado, así que voy a llevarte por algunos momentos muy interesantes. Antes que nada, no sé por qué siempre pasa esto cuando la gente intenta atraparme, pero siempre intentan atraparme, mostrándome un video de mí mismo, como si me fuera a sorprender por lo que dije. Quiero decir, es como, lo sé, chicos, sé que lo dije porque fui yo quien lo dijo. Y entonces Don Lemon hizo esto, mostró este viejo video mío hablando sobre cómo hemos permitido que los pervertidos manipulen el idioma inglés. Y yo estaba hablando sobre la palabra faggot, que significa un haz de leña, porque eso era lo que significaba cuando leía a Virginia Woolf. Y de repente se apretó un botón y dijeron, no, ahora la gente la está usando para referirse a los homosexuales y ya no puedes decir eso. Y yo dije que no deberíamos hacer eso, no deberíamos permitir que los pervertidos dicten el lenguaje. Y luego, de manera extraña, Don Lemon intentó preguntarme si yo quería llamarlo con la palabra con F. Escuchen. Entonces, la palabra que dijiste fue faggot, ¿verdad? ¿Es esa la palabra exacta? ¿Qué quisiste decir? ¿Crees que está bien decir esa palabra, llamar a la gente faggot en la cara? No, en realidad dije que las palabras tienen significado. Y cuando permites que los pervertidos dicten el lenguaje, las palabras simplemente tienen que desaparecer. Como dice en ese fragmento, cuando era niño y leía novelas inglesas, cuando la gente decía que ibas por el bosque a buscar un faggot, significaba un haz de leña. Y luego dijeron, ya no puedes decir esta palabra que tiene un significado real, ¿verdad? Un haz de leña porque algún pervertido la usó como insulto hacia los homosexuales. Creo que en realidad esa es una forma equivocada de pensar porque lo que estás haciendo es permitir que los pervertidos dicten la sociedad. Así que siento que es la muerte del idioma inglés porque la gente se ofende. Es como, podría elegir cualquier palabra, podría decir, ya sabes, planta. Y de ahora en adelante, cada vez que vea a un chico gay, diré, él es totalmente una planta. Eventualmente dirán, ya no puedes decir planta. Es como, no. Esta es una palabra real con significado. Ataca a quien pervierte la palabra. Pero no haces que una palabra desaparezca de repente y dices que ya no se puede decir. Ya no puedes leer estas novelas de Virginia Woolf porque la palabra ha sido pervertida. No creo que eso sea, creo que es una mala forma de pensar. Deberías leer novelas de Virginia Woolf. Y las únicas personas que conozco que están tratando de prohibir libros, Virginia Woolf y otros libros que incluso dicen la palabra con N, quiero decir, son los conservadores. Son ellos quienes están tratando de hacerlo. En realidad, no creo que se deban prohibir libros. Pero sí sé, Candace, que las palabras, el lenguaje, evoluciona con el tiempo.
Y cuando la gente me dice esa palabra, no me están llamando cigarrillo, no me están llamando botella. Obviamente, ese es el punto. Tiene un contexto. Si quieres castigar a esa persona porque está diciendo eso de manera ofensiva, si sientes que esta persona, pero no es justo entonces decirle a todos los demás que no están usando esa palabra, que ahora esta palabra está prohibida. Simplemente me parece ridículo, ¿sabes? Ese es mi punto. No creo que puedas de repente decir retroceder y borrar palabras que tenían un significado real, porque alguien las ha pervertido, porque nunca se detiene, simplemente se convierte en una constante actualización del lenguaje por los sentimientos de las personas. No creo que debamos estar haciendo eso. Entonces, nunca me llamarías maricón en la cara, ¿verdad? Bueno, yo no. ¿Por qué te llamaría maricón así? Porque sí, de forma tan gratuita y sin motivo aparente. Solo quiero decir, o sea, no, realmente me gusta mucho Louis C.K., pero sinceramente no creo que lo haya visto nunca en ninguna de sus presentaciones o especiales. Míralo, sí. No, pero nunca le llamarías eso a una persona gay en la cara. Eso me parece absurdo. O sea, no voy por ahí. Soy una madre de 35 años. No voy por ahí diciendo, oye, tú eres un... Es que no tengo 18 años. No voy por ahí llamando a la gente por apodos, punto. No me acercaría a una persona gorda y llamarla por apodos. No te lo diría. Es absurdo ir por ahí señalando y llamando a la gente por nombres porque no me caen bien. Lo sabría. Así que la respuesta es no lo haría. ¿Usas la palabra con N? No la uso. Todavía no tengo del todo claro qué punto intentaba hacer ahí o por qué. Seguía intentando provocarme para que dijera que lo llamaría con la palabra con F. Más adelante me pregunta si soy homofóbico. Me pregunta si tengo amigos gays. Se volvió raro. Y luego, por supuesto, porque tiene que pasar por la letanía izquierdista, llegó al punto inevitable en el que quería preguntarme sobre teorías de conspiración. Y en ese momento sus productores habían preparado una lista preguntándome, ¿crees en esto? ¿Crees en aquello? ¿Crees en esto otro? Y como eres un espectador habitual del programa, sabes que estas son solo tácticas psicológicas. Cuando llaman a alguien teórico de la conspiración es porque no quieren que hagas preguntas sobre una narrativa en la que insisten. Pero como dije ayer, yo soy diferente. Así que esto fue lo que respondí cuando me preguntó quién creo que mató a JFK. Escucha. La CIA mató a JFK. Sí lo creo. ¿De verdad? ¿Por qué crees eso? Porque no habría otra razón para que mantuvieran los archivos bajo secreto durante tanto tiempo y luego inventar esa tontería de que fue Rusia después de tanto tiempo. La única vez que mantendrías archivos así bajo secreto sería en un caso como el de un presidente en funciones siendo asesinado. Y por cierto, si hubieran sabido que Rusia lo hizo, habríamos ido a una guerra total porque habrían matado al presidente en funciones. Y también porque, y este es un dato muy interesante que aprendí en este libro, Caos, que la gente debería leer y realmente informarse sobre esto. El individuo que disparó a JFK, su nombre era Jacob Rubenstein, fue posteriormente sometido al MKUltra. Ese era un programa gubernamental en el que se dieron cuenta de que si le dabas a las personas un cóctel de drogas, básicamente no las lavabas el cerebro, pero podías volverlas locas al instante, podían provocarte esquizofrenia de inmediato. Así que el doctor que estaba detrás de eso, el doctor Leslie, todo esto es un hecho, por cierto. Estos son documentos desclasificados. El periodista que trabajó en esto durante 22 años, Tom O'Neill, dedicó su vida a ello. Sé que te estás riendo, pero te animo a que lo leas. Podría ser algo que no sabías. El libro se llama Caos, la CIA, los años 60 y MKUltra. Y le hicieron MKUltra. Según admiten los documentos, le hicieron MKUltra a Jacob Rubenstein. Por eso el juez, el día que él compareció, el segundo día que compareció, dijo, ¿qué le pasó? Ayer hablé con él y estaba perfectamente bien. ¿Y ahora me están diciendo que legalmente está loco? Pero... simplemente no puedes dispararle a un presidente. A plena luz del día, fingimos no saber quién lo hizo. Eso es todo. Tienes que ser un teórico de la conspiración para creer que nuestro gobierno no tuvo nada que ver con el asesinato de JFK. Esa es mi opinión. Es ridículo. De acuerdo. No estoy de acuerdo con eso porque no soy un teórico de la conspiración. ¿Te ofende cuando la gente te llama teórico de la conspiración? ¿Tú qué piensas? ¿Te ofende cuando la gente te llama teórico de la conspiración? No. Porque he estudiado la historia de la psicología en este país y sé que ese término en realidad se introdujo en la mentalidad estadounidense después del asesinato de JFK.
Empezaron a usar el término teoría de la conspiración para que la gente dejara de investigar o no hiciera preguntas, haciendo que pareciera una locura querer saber quién le disparó a un presidente en funciones a plena luz del día. Y eso, amigo mío, es un hecho. Nunca esperan que sepas ningún hecho más allá de los que ellos te dan. Y normalmente, lo que te dan no son hechos. Lo que te da la prensa convencional son conspiraciones. Y las conspiraciones son básicamente para confundirte sobre lo que realmente ha sucedido. Y por eso es tan importante que no te rindas y que no tengas miedo de que te llamen de alguna manera, porque literalmente teoría de la conspiración es un término que inventó la CIA. La Operación Mockingbird, que se implementó después del asesinato de JFK para poner a periodistas en la nómina, lo cual hicieron a través de la Operación Mockingbird para convencer al público de que no necesitaban buscar más allá del informe Garner, que fue encargado. No. Sé que ustedes están haciendo preguntas sobre el asesinato de JFK. Ustedes son todos unos locos teóricos de la conspiración. Así que, en realidad, normalmente cuando escucho esa palabra, me alegra porque quiero saber qué es lo que están tratando de ocultar. Por eso es importante buscar la historia real y buscar el conocimiento verdadero, y no lo que nos enseñan en los libros de texto o lo que nos da la prensa convencional, que en mi opinión todavía está en la nómina de la CIA porque no hay pruebas de que ese programa, la Operación Mockingbird, haya sido alguna vez terminado. Pero permítanme llevarlos a la siguiente parte mientras les adelanto esta entrevista. Fue muy larga, duró más de 1 hora porque fue cuando, quizás por primera vez, realmente perdí la compostura. Les voy a contar qué llevó a ese momento. Así que, por supuesto, porque él estaba repasando, como dije, esta liturgia tan obvia y típica de los argumentos de la izquierda, inevitablemente llegó a decir, ya sabes, Candace, me costó mucho hacer esta entrevista hoy porque hay personas que trabajan conmigo que estaban muy ofendidas por tus declaraciones, mis declaraciones que fueron intencionalmente sacadas de contexto. De hecho, sus declaraciones ni siquiera decían lo que intentaban hacer ver, que era fingir que yo negaba el Holocausto. Como hice un episodio hablando sobre lo extraño que es que comentemos lo desquiciados que estaban los científicos bajo Wolf Hitler. Y luego los trajimos a Estados Unidos a través de la operación Paperclip. Estas personas están tan locas. Los científicos, estos experimentos eran tan absurdos. Vamos a traerlos a Estados Unidos. ¿Tiene eso algún sentido? Por supuesto que no tiene ningún sentido, pero lo hicimos. Y entonces han sacado eso de contexto y Don Lemon lo estaba haciendo y decía, ya sabes, mis amigos judíos se sintieron tan heridos por esto, luché con la decisión de si debía dejarte entrar aquí o no. Y luego, no estoy bromeando. Vas a ver, esto es increíble. Luego le estoy hablando sobre la persecución a los cristianos. Y él se ríe en mi cara ante el concepto de persecución a los cristianos. Perdí la calma. Escucha esto. No se trata del Holocausto, ¿de acuerdo? Los cristianos también sufrieron. De hecho, somos la religión más perseguida del mundo. Y estoy tan harto de esto, estoy tan harto de que solo pueda haber una narrativa de víctima. Y si empiezas a hablar de yo soy cristiano y no somos los más perseguidos del mundo, eso es un hecho. ¿Qué estás diciendo? Déjame decir, no es que suene como, ¿sabes lo que está pasando en Nigeria? ¿Sabes lo que está pasando en Canadá? La historia falsa que fue propagada por todos los medios principales sobre las monjas. Y encontraron la fosa común, lo que permitió que 85 iglesias católicas fueran quemadas hasta los cimientos en los últimos 3 años en Canadá. Todavía estamos siendo perseguidos en este momento. Así que me ofende mucho que vengas aquí a hablar sobre la sensibilidad de las personas que están trabajando en tu programa, cuando estoy sentado aquí diciéndote que soy cristiano. Me ofende lo que él está diciendo y tú te ríes. Es como la persecución de cristianos. Muy bien. ¿Crees aceptable reírse cuando alguien te habla de la persecución de cristianos? Déjame decirte algo. Si yo hubiera hecho eso, si me hubiera reído del Holocausto, me habrían expulsado de la sociedad educada, así que no te rías. No te rías de la persecución de cristianos. Lo que me parece ridículo es que todo, el nombre está en el término. No te rías. Literalmente te acabas de reír cuando hablé de la persecución de los cristianos. No vuelvas a hacer eso. No en mi presencia. Y así es exactamente como me sentí. Y solo quería que la gente escuchara eso porque estoy tan harta de esto. Estoy tan harta de que la gente se burle de los cristianos. ¿Están tan cómodos haciéndolo? Se rió cuando empecé a hablar sobre la persecución de cristianos. Cuando decía eso, mi episodio no trataba sobre el Holocausto. Estaba hablando de los cristianos alemanes que fueron asesinados en masa después de la guerra, quienes no tenían absolutamente nada que ver con Hitler ni con los nazis.
y hablé sobre cómo está bien que hablemos de otras persecuciones porque los cristianos son perseguidos. Y él se rió. La audacia de eso. Y me alegro de que lo haya hecho. Me alegro de que lo haya hecho porque la gente necesita ver eso. La gente necesita entender que los medios de comunicación principales tienen, supongo, tan poca consideración por los cristianos porque siempre se espera que seamos amables. Eso es lo que hacen. E incluso dirán, oh, son buenos cristianitos. No actúan como buenos cristianitos. Odio cuando veo esto. Por cierto, personas no cristianas que usan esa frase como, no te comportas como un buen cristianito. Como si hubieran usado nuestra Biblia para someterla. Quiero recordarte cómo ser un buen cristianito mientras te insultamos y violamos cada uno de los principios en los que ustedes creen. Déjame recordarte cómo deberías reaccionar ante mí mientras te estoy insultando. Tenemos que dejar de permitir eso. Y no estoy bromeando. Cuando ese momento ocurrió, literalmente estaba a punto de ponerlo en tiempo fuera. Lo estaba tratando como si fuera mi hijo. Y fui muy serio cuando dije, nunca vuelvas a hacer eso en mi presencia. Y espero darle permiso a otras personas para hacer lo mismo, porque esto no va a cambiar hasta que exijamos que cambie de verdad. Porque él nunca, como dije, nunca habría hecho eso en presencia de una persona judía, hablando sobre su persecución. Nunca se habría ido. Yo no creo que jamás lo hubiera hecho en presencia de un musulmán hablando sobre su persecución. Son los cristianos los que se consideran un chiste de risa en todo el mundo, y hay una razón para eso, y hablaremos de esas razones más adelante, no hoy. De todos modos, esa entrevista como Tim Laszlo se va a estrenar en su totalidad. Ahora mismo están compartiendo fragmentos, pero el lunes, con suerte, la publican antes. Creo que deberían porque hay muchas más joyas. Incluso, ya sabes, él hace lo típico de mostrarme un Nick Fuentes. Un clip que fue una elección extraña de su parte. Quería saber si yo quería denunciarlo. Es un clip creo que sus productores simplemente la cagaron aquí. Es un clip de Nick Fuentes llamándome hermosa e inteligente. ¿Quieres denunciar esto? ¿Qué clase de pregunta trampa es esa? En fin, no querrás perdértelo. Así que asegúrate de escuchar el podcast de Don Lemon para que puedas ver esa entrevista tan extraña en su totalidad. Hablando de cristianos, si estás pensando en la fe, si estás pensando que tal vez sientes el impulso de adentrarte en la Biblia, no hay mejor lugar para comenzar que con Hallow. Es verano y como muchos tengo la intención de pasar más tiempo con mi familia, salir al aire libre, viajar y dejar de lado parte de la rutina. Pero una rutina de la que no pienso desprenderme es mi rutina de oración. Seguiré con mi hábito diario de rezar con Hallow, la aplicación de oración número 1. Me encanta Hallow porque es un recurso excelente para toda la familia. Te permite conectar más con Dios. Y si buscas un lugar por donde empezar, deberías echar un vistazo a su nueva serie de las Escrituras sobre el Evangelio de Juan, con el erudito bíblico Jeff Cavins y Jonathan Roumie, quien interpreta a Jesús en The Chosen. Algún contenido nuevo que se estrenará próximamente con Jim Caviezel de Sonido de la Libertad y, por supuesto, de la Pasión de Cristo. Usar esta aplicación es meditar en las Escrituras. Prepara tu mente y tu corazón para el caos de este mundo, construyendo hoy tu base de oración diaria en Hallow. Puedes descargarla gratis por 3 meses visitando hello.com/Candace. Eso es hello.com/Candace. Muy bien, ahora es momento de pasar a algunas historias. Pero antes de entrar en estas historias, chicos, si están viendo esto en YouTube, estamos a punto de llegar a los 2 millones de suscriptores. Además, vayan a locals.com y apoyen el programa en la medida que puedan, si es que pueden. Bien, primero, Mikhaila Peterson. De hecho, voy a separarla de su padre para el propósito de esta historia, porque creo que no es justo confundir las opiniones de uno con las del otro. También creo que es válido pedirle a Morgan Peterson que responda a esto, ya que ella es su representante. Ella habla en su nombre, ha sido su portavoz en el pasado, y por eso hay cierta confusión respecto a estas ideas, y porque él parece estar defendiéndola. Pero, de nuevo, es una situación complicada. Es su hija. Yo no podría no defender a mi hija, así que soy comprensivo con eso. De todos modos, cubrimos esto la semana pasada. Mikhaila Peterson salió y pidió abiertamente la censura en línea. Ella tuiteó, sí, creo que el nazi en X, que equipara a los judíos con ratas y usa hashtags como suciedad, debería tener más moderación de contenido y o censura. No voy a retractarme de esa declaración.
Bien, luego borró el tweet y escribió un hilo más largo pidiendo exactamente lo mismo, abriendo una conversación sobre cómo podríamos moderar a estas personas. Obviamente fui una de las personas que respondió a ese tweet, que se volvió viral porque yo he usado una palabra suciedad. Hablar sobre un rabino que me estuvo acosando literalmente durante 2 años me da derecho a usar esa palabra, incluso si no me hubiera estado acosando porque es una palabra en inglés. Y deberías poder, si crees en la libertad de expresión, llamar a alguien suciedad si crees que está actuando de esa manera. Tal vez quieras llamar suciedad a una modelo de OnlyFans. Tal vez quieras decir que esta canción de Sexy Red, creo que ya lo he hecho antes, es suciedad. Suciedad es una palabra en inglés y puede usarse para describir a personas. Puede usarse para describir un video musical. Puede usarse para describir lo que quieras. Un piso, si así lo deseas. Así que obviamente ella recibió muchísimas críticas. Y en respuesta, Mikhaila Peterson decidió hacer un video ayer y están pasando muchas cosas. Es como que hay muchas cosas sucediendo en este momento. Y lamentablemente creo que su padre está recibiendo críticas como una extensión de muchas de las cosas que ella está diciendo. No creo que sea justo. Ella comienza el video primero. Supongo que ahora está en ese punto del pensamiento de izquierda, donde todos los que no están de acuerdo conmigo o dicen algo que no me gusta son nazis. Y ella incluso va un paso más allá, sugiriendo que estas personas están siendo financiadas por Irán, lo cual para mí es como el engaño ruso. Oh, toda la gente MAGA son nazis. Oh, todos están siendo pagados por Rusia. Escuchen lo que ella dijo. Hola chicos, durante el fin de semana estaba navegando por X y me estaban inundando con contenido nazi a un nivel inquietante. No es que una sola publicación no sea lo suficientemente mala, pero si la prensa no está interesada en tantos posts antisemitas, es ridículo. Y no estoy definiendo contenido nazi según la definición liberal de nazi, sino spam real de odio hacia los judíos en X. Así que ha estado por todo mi feed. No de personas a las que sigo, por cierto, solo publicaciones aleatorias. Honestamente me hace pensar que estas cuentas están siendo financiadas por Irán, pero ese es un tema para otro momento, y no tengo pruebas de ello. Sí, por supuesto, ella no tiene pruebas de eso, igual que la izquierda no tenía pruebas de que Rusia financiaba a cualquiera de nosotros con una opinión diferente sobre la guerra Ucrania-Rusia. Y por supuesto, no tenían pruebas de que Rusia interfiriera en nuestras elecciones, pero igual lo decían. Porque eso ayuda a reforzar esta idea sobre quiénes son todos los que apoyan a Donald Trump, ¿verdad? O este tipo de gran hombre del saco que construyen sobre los seguidores de Trump. Ella hace exactamente lo mismo, ¿verdad? Habla sobre Irán, muestra cuentas, los llama nazis y dice, no lo digo como la izquierda. Sí, sí lo haces. ¿Sabes por qué? No existe un partido nazi en Estados Unidos, ¿verdad? Así que si siquiera intentas decir que estas personas son nazis, estás tratando de manipular la historia. Y asignar esto a un grupo de personas que probablemente solo están en desacuerdo contigo porque has hecho un llamado abierto a la censura. Así que vamos a ver lo que dijo sobre su tweet acerca de la censura. Escuchen. Así que publiqué uno de estos mensajes en Twitter y dije algunas cosas. Primero estaba este. Y luego, cuando empecé a ser atacada en línea por la primera publicación, que pensé que era obviamente antisemita y que cualquiera lo pensaría, pero de repente miles de comentarios negativos, publiqué esto en Twitter, que terminé borrando porque sinceramente no estaba bien redactado. Así que déjenme aclarar, no debería haber usado la palabra censurar. Debería haber sido más cuidadosa con esa palabra porque no es exactamente lo que quería decir. Es difícil de creer que si no soy extremadamente clara en mi comunicación al azar en X, importe tanto como para que se vuelva viral. Eso todavía me resulta extraño. Obviamente mi papá tiene el mismo problema. La mayoría de mis tweets no se vuelven virales. Lo que quise decir es que si no sigo a nazis en X, no quiero que sus publicaciones aparezcan por todo mi feed y el algoritmo no debería estar impulsando esas publicaciones. No es que no deban tener la libertad de publicarlo. Me refería a censurar, en el sentido de no impulsar artificialmente sus publicaciones, no a impedir que los usuarios publiquen lo que quieran. Así que debería haber dicho que no quiero que el algoritmo impulse publicaciones nazis, no censurar a los nazis. Hay una diferencia entre libertad de expresión y libertad de alcance. Está pasando mucho ahí y yo solo quiero ralentizarlo un poco. Así que, ante todo, ella está diciendo, aunque no lo adjuntó a su tweet inicial, no había ningún adjunto. Ella simplemente tuiteó de manera general que cree que las personas que usan hashtags como filth deberían tener moderación de contenido en su censura. Ahora está diciendo, bueno, me refería a otro nazi que escribió un tweet al que yo había respondido antes.
Bien, cuando vuelves a ese tuit inicial al que ella se refiere, está hablando de un tuit donde una mujer señalaba que muchos de los sitios porno son propiedad de personas judías. Así que ella escribe, contribuciones judías, quién es dueño de OnlyFans, quién es dueño de la mayoría de los sitios porno, quién fundó Tinder, quién fundó Grindr, quién fundó Bumble. Ahora bien, ¿eso convierte a alguien en nazi? Ella puede no estar de acuerdo con esto y tiene todo el derecho y debería hacerlo. Podrías decirle a alguien, mira, creo que lo que estás señalando está equivocado y déjame mostrarte esta otra información que tengo que demuestra que, en realidad, todas estas cuentas, todos estos sitios web son compartidos o que pertenecen a una firma de capital privado. Puedes refutar esa narrativa, pero llamar nazi a alguien es un nivel completamente diferente, ¿verdad? Y también quiero dejar claro que en lo que respecta a la pornografía, ha habido muchas personas judías en la industria del porno que han dicho que nosotros manejamos la industria del porno. Así que esa es una discusión completamente diferente y es un tema para otro día. Pero, de nuevo, decir de manera generalizada que esta persona es un nazi es, en mi opinión, una respuesta bastante histérica. Simplemente desmiéntelos si crees que están equivocados. Eso sería lo racional. En cuanto a que ella intente aplicar eso de manera masiva y decir que todos los que respondieron a su llamado a la censura ahora forman parte de la clase nazi, es absurdo. Entiendo que Mikhaila Peterson es canadiense y a veces estas cosas no se trasladan porque los estadounidenses son apasionados defensores de la libertad de expresión. Quiero decir, cuando atacas nuestra libertad de expresión, cuando haces un llamado abierto a la censura, te vas a volver viral. Bien, tienes que asumir eso. Decir que te sorprende porque tus tweets no se vuelven virales. Tu padre tiene una audiencia estadounidense muy grande. Tu padre ha luchado por la libertad de expresión y ha entendido el valor de la libertad de expresión, incluso en lo que estaba ocurriendo en Canadá. Así que sí, ese tweet se volvió viral, de manera auténtica. Fingir que no debería haber tenido alcance porque estos son nazis. Eso es una tontería y es una excusa. ¿Sabes qué es? Es deshonesto. Así que cuando hablamos de por qué la gente siente que no eres una persona honesta, está bien equivocarse. Por cierto, si ella hubiera salido y simplemente hubiera hecho una disculpa completa, yo habría dicho, escucha, yo estaba 3 copas de vino encima, acabo de pelearme con mi esposo, estaba tuiteando y me arrepiento. Eso estaría bien. Pero ella sigue intentando fingir que la reacción negativa que recibió solo ocurrió porque la gente apoyaba a los nazis. Eso no es cierto. Es porque somos estadounidenses y nos importa profundamente la libertad de expresión, al igual que a muchas otras personas en el mundo, reconociendo que cuando se pierde la libertad de expresión, necesariamente también se pierde. Lo que sigue es que pierdes muchas de tus libertades. Debes tener la capacidad de criticar las malas ideas, justo de la manera en que lo estabas haciendo. Piensas que lo que esa mujer escribió era una mala idea, así que eres libre de decirlo. Entonces, las personas pueden responderte cuando tienes una mala idea, y es mejor simplemente asumirlo cuando lo haces, en lugar de fingir que hay alguna conspiración nazi ocurriendo en X. Me sentí ofendido. No soy un nazi. Y cuando empiezas a hacer eso, cuando empiezas a llamar nazi a todo el mundo, fingiendo que están siendo financiados por Irán, lamentablemente te has convertido en un izquierdista. Aquí está el clip final de su episodio discutiendo lo que sucedió. Escúchenlo. De todos modos, Nick Fuentes, no sé, porque no me importa, un conocido chico antisemita, fue tras de mí junto con sus miles de seguidores antisemitas. Porque dije que las personas que usan el hashtag suciedad o ratas al referirse a toda una nación deberían ser censuradas. Como dije, esto fue después de que me atacaran por retuitear a un médico que había hecho la publicación original antisemita. Lo retuiteé de forma negativa. De nuevo, lo que quise decir es que el contenido de estas personas no debería ser impulsado por el algoritmo, no debí decir censurado. Y Nick Fuentes responde con, ya sabes, tu papá me llamó rata. Y me gustaría aclarar, creo que está bien llamar ratas o lo que sea a individuos, especialmente si se comportan como ratas. Creo que es diferente cuando te refieres a toda una nación de personas como ratas, que han sido objeto, por ejemplo, de Hitler hace menos de 100 años, cuando los nazis de los años 30 también se referían a esas personas como ratas, como una táctica para generar repulsión. Así que sí, creo que referirse a los judíos como ratas es completamente diferente a referirse a Nick Fuentes como una rata. Y si no puedes entender la diferencia, no puedo ayudarte.
Bien, primero que nada, ella acaba de mentir. Bien, Nick. Fuentes no respondió a un tuit de ella diciendo que no se debería llamar así a toda la nación judía. No, él respondió al tuit que les mostré antes, donde ella directamente pidió censura. Y entonces las personas que luego inundaron esta discusión lo hicieron porque ella pidió censura, dijo que si equiparas a alguien con una rata, y luego Nick Fuentes mostró que él acababa de ser equiparado con una rata por su padre. Así que, obviamente, eso le pareció al público sumamente hipócrita, y la gente estaba comentando sobre eso. No eran nazis acudiendo en su ayuda, sino personas que decían, oye, aquí cometiste un pequeño error. De nuevo, me alegra que ella esté aclarando las cosas. Sigo sin estar de acuerdo con ella. No lo creo. Que deba haber algún tipo de censura o moderación, creo que la gente es libre de desconectarse. Creo que Mikhaila Peterson, si se siente abrumada por Twitter y la libertad de expresión, es libre de eliminar su cuenta. Y creo que debería hacerlo. Ayer, de verdad le dije, porque ha estado como en una espiral con este tema, que tal vez solo necesita tomarse un descanso de las redes sociales. ¿Sabes? Ha habido muchas actrices como Selena Gómez que dijeron, solo necesito alejarme un tiempo de las redes sociales. Tal vez ella necesita tomarse un descanso de las redes sociales porque se siente abrumada, y está bien. Pero de nuevo, su otro método es, primero, mentir, negar y luego tratar de avergonzar o hacer que la gente crea eso. Esto se trataba de otra cosa distinta al hecho de que hizo un llamado directo a la censura, por lo cual ella medio admite que estuvo equivocada. Eso es un disparate y es algo que debe ser señalado. La gente pregunta, ¿por qué estamos atacando a los nuestros? Porque estamos reconociendo que esto no es de los nuestros. Creemos en la libertad de expresión. Eso es todo. Bien, si ella está pidiendo censura, ya no está de nuestro lado. Eso es todo. Bien, si ella... Creemos que puedes tener un desacuerdo con alguien sin llamarlo racista o nazi. Todos esos nombres que les ponen porque en realidad no están discutiendo sus ideas. Bien, eso es lo que significa. Creemos en la batalla de las ideas y la mejor idea debería ganar. Creo que ahora mismo ella tiene la idea equivocada sobre la libertad de expresión. Yo lo creo. Y me gustaría tener una conversación con ella. ¿De acuerdo? Como dije, esto no invalida todo el trabajo que ha hecho su padre. Creo que esto merece una discusión sobre si esta es su opinión, si es la opinión de ambos, pero no me queda muy claro. Pero, de nuevo, tomémoslo tal como es. Mikhaila Peterson está diciendo esto. El Dr. Morgan Peterson no está diciendo esto. Me gustaría conversar con ella. Contacté a alguien con acceso. Dije que me encantaría una conversación en mi programa porque no estoy aquí como creyente en la cultura de la cancelación. No creo que sea como, bueno, esta persona debería desaparecer porque tiene una mala idea. La gente puede equivocarse, la gente puede transformarse, pero deberían asumirlo cuando están equivocados. Y creo que ella está sumamente equivocada en esto. Así que, Mikhaila, si estás viendo esto, estoy seguro de que sí, porque entraste en nuestros comentarios casi de inmediato cuando cubrimos este tema antes. De nuevo, simplemente llamando nombres a la gente, porque parece que eso es lo que estás haciendo ahora mismo. Me gustaría una conversación bien intencionada contigo. Sinceramente, quiero saber tu postura sobre la libertad de expresión, porque me parece muy inconsistente con cosas que has dicho en el pasado. Y luego, como dije ayer, tu familia ha ganado mucho dinero siendo personas que abogaban por la libertad. Así que, si eso ha cambiado, es comprensible que vayas a recibir reacciones negativas. Esa reacción no es una conspiración. La reacción es una oportunidad para que aclares tus perspectivas y tal vez hayas cambiado de opinión. Eso también es bienvenido, pero me gustaría saber qué es exactamente lo que quieres decir. Muy bien, chicos, continuemos. Una noticia enorme que llega desde Israel. Nuevamente, estas son publicaciones israelíes, Haaretz y The Times of Israel. Ahora, cuando ocurrió el 7 de octubre, supe instantáneamente que debíamos esperar a tener más información, porque ya estoy muy acostumbrado a los medios. Siempre que todos están en sintonía, gritando, exigiendo que todos publiquen un cuadrado negro al estilo de George Floyd, sabes que deberías esperar a tener más información, y eso fue exactamente lo que hice, obviamente, cuando ocurrió todo lo de George Floyd. Y luego hice una historia diciendo, en realidad, los medios están mintiendo sobre todo esto. Faltan muchas cosas aquí. Este hombre no fue perseguido por la policía, como todos nos decían. La gente estaba incendiando Estados Unidos. Querían justicia por esto. George Floyd perdió la vida a manos de policías racistas. Ese es siempre el hábito de los medios. Cuando ves que, de repente, todos te dicen que tienes que reaccionar, es un buen momento para tranquilizarse. Y cuando ocurrió lo del 7 de octubre, fue exactamente eso. Fue como el caso de George Floyd. Todos necesitaban comentar al respecto. Todos tienen que entender, todos tienen que, ya sabes, estar a favor de Israel, rescatar a los rehenes por cualquier medio posible.
Y simplemente sentí que debíamos esperar hasta tener más claridad sobre lo que sucedió. Y cualquiera que hiciera preguntas como ¿cómo es que este ataque dura horas? En un país que es del tamaño de Nueva Jersey y que se supone que tiene el mejor ejército del mundo, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo es que esta información de inteligencia no llega a lo más alto? Se supone que tienes la mejor agencia de inteligencia del mundo, perdón. Y luego salieron personas y Egipto dijo, les advertimos sobre esto y ellos ignoraron nuestros informes. Y los medios de comunicación básicamente enterraron eso. Y luego había personas pro-palestinas diciendo eso. Lo que viste en cuanto a los vehículos, que parecía que todos habían sido destruidos, decían, bueno, Hamás no tenía la capacidad para hacer eso. Los oficiales de las FDI también estaban matando civiles y matando a los suyos. Y no estaba claro, porque cuando las cosas son caóticas, por supuesto, no vamos a conocer la verdad hasta mucho después. Bueno, obviamente esta es una historia enorme, enorme. Y luego la gente empezó a decir, no, hay una directiva Hannibal que Israel realmente emplea en ciertas circunstancias. Y nuestro gobierno simplemente negó que supieran algo sobre esa directiva. Escuchen esto. Hablas de los rehenes. Israel tiene una directiva Hannibal en la que existen órdenes para matar al menos a sus propios soldados para evitar que caigan en manos de grupos palestinos. Y hay reportes sustanciales de que de hecho eso se utilizó el 7 de octubre no solo contra soldados israelíes, sino también contra civiles. No estamos ahora en una situación en la que Israel podría estar usando la directiva Hannibal no solo sobre civiles y militares israelíes, sino también sobre ciudadanos estadounidenses y otros extranjeros. No estoy familiarizado de ninguna manera ni con esa supuesta directiva ni con esos informes. ¿Nunca has oído hablar de la Hannibal? Ciertamente no quiero comentar al respecto. ¿Nunca has oído hablar de la directiva Hannibal? Así que ese es nuestro departamento Stanley. Simplemente seguimos adelante. Nunca he oído hablar de eso. No tengo idea de qué estás hablando. A la gente la llamaron teóricos de la conspiración antisemitas. Los llamaron antisemitas solo por hablar de esa directiva. Y ese tipo suena incrédulo. Dice, no hay manera de que no sepas sobre esta directiva. ¿Y adivinen qué, chicos? Resulta que esa directiva sí existe, no solo existe, sino que fue empleada el 7 de octubre. Y esto, nuevamente, viene de Israel. Esto proviene de sus propias publicaciones de Israel Times y Haaretz. Y este es un tweet que enviaron. Documentos y testimonios obtenidos por Haaretz revelan. La orden operativa Hannibal, que ordena el uso de la fuerza para evitar que los soldados sean capturados, fue empleada en 3 instalaciones infiltradas por Hamás, lo que potencialmente también puso en peligro a civiles. Y cuando seguimos leyendo estos artículos, se aclara que sí se envió una orden que básicamente decía que nadie saldría ni regresaría a Gaza. Eso es lo que es la directiva Hannibal. Quieren asegurarse de que nadie sea tomado como rehén y simplemente dicen, maten todo lo que se mueva. Y así se está volviendo claro o innegable que Israel mató a algunos de los suyos. Entonces, la pregunta, supongo que tengo es, ¿cambia eso la forma en que algunas personas se sienten? Porque ahora tenemos muchas cosas que están saliendo a la luz. No solo tenían conocimiento previo que les fue dado por Egipto, también sabían, interceptaron de nuevo, esto es del Times of Israel, un plan detallado de que Hamás planeaba secuestrar a 200 personas. Interceptaron ese plan, no hicieron nada al respecto. Y además de eso, ahora estamos aprendiendo que emitieron esta directiva. ¿Eso cambia la forma en que alguien se siente? Tal vez no. ¿Sabes? Lo que Dave Smith me dijo es que él cree que simplemente fue un fracaso notable, un fracaso de inteligencia en todos los sentidos. Y esa podría ser la conclusión, que esto fue simplemente un fracaso de inteligencia extraordinario, pero sí creo que las personas que fueron tan feroces en su retórica al día siguiente, cuando la gente estaba haciendo preguntas significativas, solo tratando de entender lo que sucedió sin reaccionar impulsivamente, sino realmente intentando informar sobre los hechos, también deberían estar informando sobre esto. Y es una directiva muy cuestionable. No sé cómo se siente la gente al respecto. Y sé que la gente en Israel está molesta por esto. Por la razón que sea, parece que la gente en Israel puede criticar al gobierno de Israel, pero la gente en Estados Unidos no lo hace. Eso me resulta muy extraño, no lo entiendo. Y como he dicho muchas veces, no tengo muy claro por qué los judíos estadounidenses sienten que tienen que seguir defendiendo lo que está haciendo Bibi Netanyahu. Por ejemplo, no tienes que defender lo que está haciendo Biden. No tienes que defender lo que hace Trump cuando está en el cargo. ¿Por qué estás tan condicionado emocionalmente a creer que tienes que defender?
Sea lo que sea que esté haciendo Bibi Netanyahu, incluso cuando es evidente que ha hecho muchas cosas que son descaradamente inmorales, simplemente no lo entiendo. Estás permitiendo que la gente te asocie con, bueno, eres judío, así que tienes que defender todo lo que hagan los judíos en el mundo. No, no tienes que hacerlo. Literalmente, no tienes que hacerlo. No más de lo que yo tengo que defender lo que hacen las personas negras en el mundo, que es malo y terrible. De hecho, lo criticaré porque nunca deberíamos sentir que tenemos que defender la inmoralidad. Así que ese es mi punto de vista sobre eso. Así que si eres un espectador habitual del programa, ya sabes que The Tuttle Twins es uno de los patrocinadores del show. Actualmente hay 13 libros en esta serie para niños. Ethan y Emily Tuttle aprenden sobre ideas complejas de maneras divertidas y fáciles de entender, con cada libro abordando un tema diferente sobre economía, negocios o filosofía política. Esta semana, los Tuttle Twins y la crisis del Leviatán llamaron mi atención. En la historia, los Tuttle Twins comparan un juego de fantasía que habían estado jugando con la recesión económica que su comunidad está sufriendo en el mundo real. Aprenden cómo los demagogos políticos utilizan el miedo para lograr que la gente renuncie al poder y al control sobre sus propias vidas, a cambio de protección y seguridad de un falso ídolo. Estas son las cosas que todos necesitamos entender y expresar claramente si queremos preservar un mundo libre para nuestros hijos y nietos. En este momento, puedes conseguir los 13 libros con una oferta especial en Tuttle/Candace. El descuento para mis espectadores se aplicará al finalizar la compra y pagarás alrededor de $70 por más de 700 páginas completamente ilustradas. Así que apóyenlos, apoyen a sus hijos. En serio, chicos, el sistema educativo está fallando a todos. No sabemos qué es verdad. Vas a tener que educar a tus hijos tú mismo. Eso es lo que hacemos en casa. ¿Qué podemos enseñarles que no van a aprender en la escuela? Y adivinen qué, ahora pueden apoyar el programa de Candace. Hagan su pedido en TuttleTwins.Candace. Muy bien, chicos, ahora es momento de pasar a sus comentarios. Este es solo un comentario general por el cual estoy profundamente agradecida, de Adam Morgan. Él escribe: hace unos meses le decía a mi esposa que ya no hay nada interesante en YouTube. Dejé la televisión por cable y Netflix hace años, y entonces llegó Candace de la nada. Me encanta este programa. Gracias, chicos. Realmente aprecio esos comentarios porque siento que estoy siendo verdaderamente yo misma y soy una persona muy curiosa. Simplemente tengo una sed de conocimiento. Y también tengo este entendimiento. Obviamente, soy extremadamente humilde al reconocer que no lo sé todo. Y ha sido emocionante para ustedes simplemente estar en este viaje conmigo. Esta persona escribe: durante los confinamientos, esto se refiere a la hija de Jennifer Garner, Durante el confinamiento, Jennifer Garner realizó entrevistas con Anthony Fauci y lo trató como a un dios y una superestrella todo el tiempo. Fue incómodo de ver, pero se puede ver de dónde lo sacó su hija. Sí, lo hubo. Y de nuevo, no quería ser demasiado crítica con su hija porque es muy joven, pero había cierto nivel de neurosis en la forma en que hablaba, y por lo general eso se transmite de generación en generación. Apuesto a que Jennifer Garner probablemente tiene algunas características que la hacen un poco neurótica. Y las personas que tienden a ser neuróticas realmente aman la idea de usar desinfectante de manos constantemente, lo cual no tiene sentido porque eso es para bacterias. Y nos dijeron que era un virus, y las mascarillas, y el uso doble de mascarillas, y fingir que siempre estaban bajo presión, supongo. Y eso no me sorprende en absoluto. Me gusta Jennifer Garner como actriz. ¿Sabes? Parece lo suficientemente simpática cuando ves las cosas en las que está involucrada. Y sé que ha hecho cosas geniales, de hecho produce algunos alimentos saludables para niños que yo he comprado. Pero esto no está bien, esto no está nada bien, y desafortunadamente creo que su mente ha sido distorsionada, inevitablemente, porque está en Hollywood. Esta persona escribe: trabajé con un microbiólogo. Él dijo que usar una mascarilla es como poner una cerca de alambre alrededor de tu casa para mantener alejados a los mosquitos. Luego pasamos a las mascarillas de 2 capas, así que 2 cercas de alambre alrededor de tu casa para mantener alejados a los mosquitos. Esa es una excelente manera de decirlo. Y, por cierto, ellos sabían esto desde el principio. No olvides que interceptaron y estoy seguro de que ya lo han censurado de Internet, pero interceptaron uno de los correos electrónicos del Dr. Fauci, donde él decía que las partículas eran demasiado pequeñas. Y no importaba si la gente usaba mascarilla, porque el virus podía pasar directamente a través de ella. Así que las partículas del virus eran demasiado pequeñas. Y censuraron eso por completo porque solo querían ver si podían crear una religión. Y lo lograron. La siguiente persona escribe:
Me sorprendí cuando supe que Nagasaki era una ciudad católica. Era el centro de los católicos en Japón. La primera vez que lo escuché pensé, no puede ser, eso te lo acabas de inventar. Pero luego lo busqué y me quedé boquiabierto. Nunca nos cuentan esto. ¿Por qué? Sí, sabes, yo sospecho que muchos de ustedes tienen interés en saber por qué decidí bautizarme como católico. Y por favor sepan que esto vino después de mucha investigación y de reconocer, y esto es mi creencia y la compartiré en detalle en otro momento, que siempre ha sido una guerra contra los católicos, siempre ha sido una guerra contra los cristianos, y que en Occidente nos hicieron creer que luchábamos por otra justicia, cuando en realidad fuimos engañados por personas que odian a los cristianos. ¿Qué escenario perfecto para hacer propaganda a los cristianos en Occidente, para matar a los cristianos en Oriente? Y eso es exactamente lo que sucedió. Y cuando aprendes sobre la Oficina de Información de Guerra, que fue establecida por FDR y luego durante toda la Segunda Guerra Mundial, había este tipo, Edward Bernays, deberías investigarlo, es el sobrino de Sigmund Freud, quien trabajaba y estudiaba cómo se podía distorsionar fundamentalmente la psicología de las personas. Y trabajaron en estos programas de solo nazi. Todavía lo siguen haciendo ahora. Quiero decir, como acabo de decir, como Micaela, todos son nazis para que la gente tenga una reacción visceral ante eso y quiera subirse a un avión e ir a matar a algunos cristianos. Y eso fue lo que hicimos. Cuanto más estudias cuántas catedrales fueron bombardeadas al final de la guerra, empezarás a hacerte preguntas. Y luego volverás a revisar otras guerras como Vietnam y Camboya y verás este patrón de que donde quiera que los católicos empiezan a florecer, son bombardeados. Y lo que está pasando en Canadá, como mencioné ayer, interesante. De nuevo, todo esto son solo accidentes y se alteran cuando alguien empieza a hablar de ello. De ahí el aumento de todos los ataques contra mí en los medios, pero yo estoy hecho de otra manera. Esta persona escribe, Candace, soy gran admirador de Etiopía. Sé voz para cristianos ortodoxos etíopes. En los últimos 5 a 10 años, sacerdotes y seguidores cristianos ortodoxos etíopes sufrieron asesinatos en masa. Iglesias quemadas y personas obligadas a desplazarse de su país y regiones, muchos forzados a emigrar. Hemos perdido la cuenta de la muerte de millones de personas. No lo sabía. Me alegro de haber leído ese comentario. Definitivamente lo investigaré. Y tristemente, no me sorprende. Son muy discretos al borrar todo rastro de cristianos, especialmente los establecimientos cristianos más antiguos. Estamos hablando de Armenia, que mencioné en mi entrevista con Piers Morgan. ¿Por qué a nadie le importa que Israel esté suministrando armas para asesinar cristianos? Y será interesante ver quién está financiando eso, porque es intencional. No es una casualidad seguir bombardeando comunidades ortodoxas, religiones ortodoxas, catedrales ortodoxas, iglesias ortodoxas. Y es bastante desalentador, pero es algo en lo que realmente creo que una vez que los cristianos en Occidente tengan este despertar y aprendan más a fondo sobre el protestantismo, quién estuvo detrás del impulso del protestantismo en Estados Unidos, por qué tenemos tantas diferentes confesiones protestantes, creo que el mundo va a cambiar. Realmente creo que volveremos a ser una sola fe santa y apostólica. Por último, esto vino de Necht. Muy interesante y definitivamente es un tema que investigaré la próxima semana porque me ha interesado en general gracias a ese libro, Caos. Esto es de Dani. Él escribe, hola Candace, podrías estar hablando potencialmente con tus mayores admiradores. Mi esposa y yo somos grandes fanáticos desde el Reino Unido. Primero, comencemos la conversación con Crisis King. Apreciamos que estés abriendo los ojos y las mentes de las masas dormidas. Estás haciendo un trabajo increíble y que Dios te bendiga. Tienes que hacer un reportaje sobre los chemtrails. He estado investigando mucho sobre esto últimamente y literalmente nos están envenenando desde arriba. Las estelas de condensación de los aviones se disipan después de muy poco tiempo. Los chemtrails, no. Hay muchos pilotos denunciantes que están exponiendo lo que está sucediendo. La narrativa oficial es que se está bombeando aluminio al cielo para reflejar el sol y así detener el calentamiento global. Esto es absolutamente una locura. El aluminio cae del cielo, lo respiramos, entra en nuestros cultivos y en el mar. Tienes una enorme base de seguidores. Por favor, haz que esto llegue a las masas. Tenemos que detenerlo. En segundo lugar, investiga a Jane Stanley, corresponsal de la BBC, que informó sobre la caída del edificio 3 antes de que realmente ocurriera. Los videos están en YouTube. Bien, lo que te diré es que eso me interesa, porque en ese libro sobre el caos algo que me llamó la atención fue lo siguiente. Hablaba sobre cómo tenían MK-Ultra, tropas estadounidenses que regresaban, hablando de la guerra de Corea, contando cómo el gobierno estadounidense estuvo involucrado por primera vez en la guerra biológica.
Decían que rociaban desde aviones y envenenaban a la gente. Y luego, obviamente, ya sabes lo que sucede después, y se establece la NASA. Nadie sabe realmente qué hace la NASA, pero siguen insistiendo en que fuimos a la Luna. Por eso simplemente les damos ese tipo de presupuesto negro. Así que tengo preguntas sobre eso, y tienes razón. Durante mucho tiempo llamaron locas a las personas que hablaban de chemtrails. Luego admitieron, sí, rociamos el aire, pero es por su bien. Simplemente no creo que el gobierno haga nada por nuestro bien. Pero ya sabes, eso me convertiría en una teórica de la conspiración. Sí, de todos modos, chicos, nos vemos mañana. Tenemos una gran entrevista con la chica de la palabra con N. Se ha vuelto viral y creo que tiene ideas interesantes. Así que los veo entonces.